Ella estaba cerrando la recepción del motel, hasta que el millonario oyó la voz de su esposa en su grabadora y se quedó paralizado. La lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes como puños desesperados, creando un ritmo hipnótico que Julián Cárdenas ya no podía soportar. 15 años, 15 malditos años de matrimonio se habían desplomado en una sola noche, como un castillo de naipes en medio de un huracán. Ya no puedo más, Julián. Esto se acabó. Las palabras de Isabela aún resonaban en sus oídos, cargadas de una frialdad que le helaba la sangre. Su esposa, la mujer que una vez lo miraba como si fuera su mundo entero, ahora lo veía como a un extraño. Peor aún, como a un enemigo. El semáforo cambió a verde, pero Julián no se movió. Los claxones comenzaron a sonar detrás de él, una sinfonía urbana de impaciencia que lo regresó a la realidad. Pisó el acelerador y siguió conduciendo sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, las luces de neón difuminándose entre la lluvia como lágrimas de colores. ¿Cuándo había comenzado todo a irse al carajo? Tal vez 2 años atrás, cuando perdieron al bebé. Santiago, iban a llamarlo Santiago, como su abuelo. Isabela había estado de 6 meses cuando las complicaciones comenzaron. Los doctores hicieron todo lo posible, pero a veces la vida simplemente decide que no. Después de eso, Isabela se había convertido en una sombra de sí misma. La mujer dulce y cariñosa que solía despertarlo con besos, se transformó en alguien amargo, distante, y él, como el pendejo que era, había pensado que el tiempo lo curaría todo, que si le daba espacio, si la llenaba de regalos caros y viajes lujosos, ella regresaría a ser la de antes. Qué equivocado estaba. La pelea de esta noche había sido la gota que derramó el vaso. Todo había comenzado por una tontería. Él llegó tarde a cenar porque tenía una junta importante con unos inversionistas japoneses. Isabela le reclamó. Él se defendió. Y de ahí todo se fue escalando hasta que ella le gritó que ya no lo amaba, que se había casado con un extraño, que él nunca estaba cuando ella lo necesitaba de verdad. Ni siquiera lloraste cuando perdimos a Santiago, le había gritado con los ojos llenos de lágrimas. Te importa más tu pinche empresa que tu propia familia. Y ahí había estado el golpe mortal, porque tenía razón. Él había llorado. Sí, pero solo, en su oficina, donde nadie pudiera verlo. Había sido educado para ser fuerte, para ser el pilar de la familia. Los hombres no lloran, le había dicho su padre. Los hombres resuelven problemas, pero no había sabido cómo resolver este. El velocímetro marcaba 120 km/h en una avenida donde el límite era 60. Julián aflojó el pie del acelerador. No tenía sentido estrellarse ahora. Su vida ya estaba lo suficientemente hecha pedazos. Su teléfono sonó. El nombre de Isabela apareció en la pantalla del auto. Por un momento, su corazón se aceleró. Tal vez había recapacitado. Tal vez... Bueno, Julián, necesito que vengas por tus cosas mañana temprano. Voy a estar en casa de mi hermana. Su voz sonaba cansada, vacía, como si hablar con él le costara un esfuerzo sobrehumano. Isa, por favor, podemos hablar. No hay nada que hablar. Ya contraté un abogado. Recibirás los papeles la próxima semana. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Julián podía escuchar su propia respiración entrecortada. ¿De verdad esto es lo que quieres?, preguntó con un hilo de voz. Lo que yo quería murió hace 2 años, Julián, y tú nunca te diste cuenta. La llamada se cortó. El auto se llenó de un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de la lluvia y el zumbido del motor. Julián no sabía cuánto tiempo había estado manejando cuando vio el letrero de neón parpadeante. Motel Las Flores. Era un lugar modesto, de esos que uno encuentra en las carreteras, con habitaciones que rentan por horas y un estacionamiento mal iluminado. Nada que ver con los hoteles 5 estrellas que él frecuentaba, pero en ese momento le pareció perfecto. Un lugar donde nadie lo conociera, donde pudiera desaparecer por unas horas. Estacionó el Mercedes bajo un farol que parpadeaba intermitentemente y caminó hacia la recepción. El agua le empapó el traje italiano en segundos, pero ya no le importaba nada. La puerta de cristal se abrió con un chirrido que necesitaba aceite desde hacía años. El lobby era pequeño y modesto, con un sofá de piel sintética marrón y una mesa de centro con revistas atrasadas. Detrás del mostrador, una mujer joven levantó la vista de su teléfono. Julián se quedó paralizado.
La mujer tenía alrededor de 30 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo descuidada, y unos ojos verdes que lo miraron con curiosidad, pero no era su apariencia lo que lo había dejado sin habla. Era su voz. «Buenas noches, señor. ¿Necesita una habitación?» Esa voz, Dios mío. Esa voz era idéntica a la de Isabela, no similar, no parecida, idéntica. El mismo timbre, la misma cadencia, incluso el mismo acento ligeramente chilango que su esposa había desarrollado después de años de vivir en la capital. Yo, sí, una habitación. La mujer, cuya placa de identificación decía Valeria, ladeó la cabeza ligeramente. Julián se dio cuenta de que debía verse terrible, empapado, despeinado, con los ojos rojos de quien ha estado a punto de llorar. ¿Se encuentra bien? Señor, otra vez esa voz. Era como si Isabela estuviera ahí, pero no la Isabela amarga y fría de los últimos años, sino la Isabela de antes, la que solía preguntarle cómo había estado su día con genuina preocupación. Sí, solo. Ha sido una noche difícil. Valeria asintió con comprensión, sin hacer más preguntas. Sacó una llave de una de las casillas detrás del mostrador. Habitación 12. Son 300 pesos la noche. ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Efectivo? Julián sacó los billetes con manos temblorosas. Cuando se los entregó, sus dedos rozaron los de ella por un instante. Valeria le sonrió con una calidez que no había visto en años. La habitación tiene agua caliente y televisión por cable. Si necesita algo, estaré aquí hasta las 6 de la mañana. Julián tomó la llave, pero no se movió. No podía. Era como si esa voz lo hubiera hipnotizado. Señor, perdón, yo. ¿Trabajas aquí todas las noches? Sí, de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Por qué? No, por nada. Solo curiosidad. Valeria volvió a sonreír. Y por un momento, Julián sintió como si el mundo hubiera dejado de derrumbarse, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Que tenga buena noche, señor. Julián. Me llamo Julián. Que tenga buena noche, Julián. Caminó hacia la habitación como en trance. La voz de Valeria resonando en su cabeza. Era imposible. Las probabilidades de que dos personas tuvieran voces tan idénticas eran astronómicas. Y sin embargo, ahí estaba. Se sentó en la cama de la habitación 12, aún con la ropa empapada, y por primera vez en años, Julián Cárdenas lloró. Lloró por su matrimonio muerto, por el hijo que nunca conoció, por los años perdidos tratando de ser alguien que no era, pero también lloró porque acababa de encontrar algo inexplicable en el lugar más inesperado, una voz que sonaba como un eco de tiempos mejores, como una promesa de que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de la habitación 12 del motel Las Flores, algo había comenzado a cambiar en el corazón de Julián Cárdenas. Y no tenía ni idea de que esta noche acababa de poner en marcha una cadena de eventos que cambiaría no solo su vida, sino la de 3 personas que aún no sabían que estaban conectadas por hilos invisibles del destino. Valeria Domínguez guardó su teléfono en el cajón del escritorio y suspiró profundamente. Las 4 de la madrugada siempre eran las más pesadas en el motel Las Flores. Era la hora en que los fantasmas del pasado venían a visitarla, susurrándole al oído todas las decisiones que había tomado mal, todos los sueños que había tenido que enterrar. Sacó su celular personal y abrió la aplicación de grabación de voz. Era un ritual que había comenzado 6 meses atrás, cuando la psicóloga del Centro de Salud Comunitario le sugirió que llevara un diario hablado para lidiar con la depresión y la ansiedad que la consumían desde el divorcio. Grabación número, consultó sus notas, 183, miércoles 4 de la madrugada. Pausó, mirando por la ventana hacia el estacionamiento vacío. Excepto por el Mercedes negro que seguía ahí, el hombre de traje empapado había sido extraño. No extraño de manera peligrosa, sino extraño de manera triste, como si cargara el peso del mundo en los hombros. Hoy fue un día difícil con Camila. Me preguntó otra vez por qué su papá ya no viene a verla. ¿Qué le digo? Que su padre prefiere su nueva vida con esa vieja de 30 años que conoció en el gimnasio, que para él nosotras nos volvimos un estorbo. La voz se le quebró ligeramente. Después de 2 años de divorcio, todavía le dolía, no por Roberto en sí, sino por lo que representaba. Otra promesa rota, otra persona que se había cansado de ella. A veces me pregunto si Camila está mejor sin él.
Roberto nunca fue realmente un padre presente. Siempre tenía trabajo, siempre tenía algo más importante que hacer, igual que... Se detuvo. No quería hablar de su propia infancia, no esta noche. El trabajo aquí en el motel no está mal. Don Rodrigo es un buen patrón. Y el sueldo nos alcanza para lo básico. Camila tiene buenas calificaciones en la escuela. Y la maestra dice que es muy inteligente. Ese es mi orgullo. Que mi niña sea lista. Que tenga oportunidades que yo nunca tuve. Valeria se levantó de la silla y caminó hasta la pequeña ventana que daba al estacionamiento. El Mercedes seguía ahí, las luces de la habitación 12 encendidas. Se preguntó qué estaría haciendo ese hombre. Julián. Tenía nombre de novela. Pensó con una sonrisa amarga. Hoy conocía a un huésped extraño. Parecía roto, como si hubiera perdido algo muy importante. Me recordó a mí misma cuando Roberto se fue. Esa mirada de quien no entiende cómo su vida se desbarató tan rápido. Regresó a su asiento y siguió grabando. A veces me pregunto qué habría pasado si mis papás no hubieran muerto, si hubiera crecido en una familia normal, en lugar de en esos orfanatos espantosos. Tal vez habría estudiado, tal vez sería doctora o maestra, tal vez sabría cómo elegir mejores hombres. Su infancia había sido un carrusel de hogares temporales después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía 5 años. La tía Esperanza, hermana de su madre, la había recogido por un tiempo, pero tenía sus propios problemas y demasiados hijos que alimentar. Los orfanatos se convirtieron en su hogar, y aprendió desde muy pequeña que solo podía contar consigo misma. Pero no me arrepiento de nada, porque todo me llevó a Camila. Ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es mi razón para levantarme cada mañana, para trabajar estos turnos de noche que me matan, para seguir adelante cuando siento que ya no puedo más. El teléfono de la recepción sonó, interrumpiendo su grabación. Era extraño recibir llamadas a esas horas, pero pasaba de vez en cuando. Motel Las Flores. Buenas noches. Valeria, soy don Rodrigo. ¿Cómo van las cosas por allá? Todo tranquilo, jefe. Tenemos un huésped en la 12. Llegó como a las 11. Perfecto. Oye, necesito que sepas que mañana va a ir mi sobrino a ayudarme con unas reparaciones. No te asustes si ves movimiento temprano. Claro, sin problema. ¿Y tú cómo estás, mija? ¿Camila bien? Don Rodrigo era uno de los pocos hombres buenos que había conocido. Un señor mayor que la trataba como a una hija, siempre preocupándose por su bienestar. Estamos bien. Gracias por preguntar. Me da mucho gusto. Cuídate mucho. Y cualquier cosa me hablas. Después de colgar, Valeria reanudó su grabación. Don Rodrigo es como el papá que nunca tuve. Es extraño cómo a veces la vida te pone ángeles en el camino cuando menos lo esperas, como la maestra Lupita en el orfanato San José, que me enseñó a leer bien y me decía que era inteligente, o como la señora Carmen, mi vecina, que cuida a Camila cuando tengo que trabajar de noche. Se quedó en silencio por un momento, perdida en sus pensamientos. Hay días en que me siento muy sola. Sé que tengo a Camila y la amo con toda mi alma, pero a veces necesito hablar con alguien de mi edad, alguien que me entienda. Las otras mamás de la escuela de Camila son amables, pero todas tienen esposos, casas propias, vidas más estables. Yo soy la mamá soltera que trabaja de noche en un motel. No es que me avergüence, pero a veces siento que no encajo. La puerta de cristal se abrió y Valeria levantó la vista, esperando ver al huésped de la habitación 12, pero no había nadie, solo el viento nocturno que se había colado. Se levantó a cerrarla bien. Mi terapeuta dice que estos audios me van a ayudar a procesar mis emociones. Que hablar, aunque sea conmigo misma, es mejor que guardarse todo. No sé si funcione, pero es más barato que las sesiones. Y Dios sabe que no me sobra el dinero. Miró su reloj. Las 4:30. En hora y media llegaría doña Remedios para el turno de la mañana, y ella podría irse a casa a dormir unas horas antes de que Camila se levantara para ir a la escuela. Mañana es jueves. Camila tiene clase de educación física, que es la que más le gusta. Le compré unos tenis nuevos la semana pasada. Tuve que hacer malabares con el presupuesto, pero valió la pena ver su sonrisa. Los niños pueden ser muy crueles con quien no tiene las mejores cosas, y no quiero que mi hija pase por eso. Su voz se suavizó al hablar de su hija. Camila tiene 8 años y ya es más madura que muchos adultos.
A veces me dice que cuando sea grande va a trabajar para que yo no tenga que trabajar de noche. Me parte el corazón que una niña tan pequeña ya esté pensando en cuidarme. Yo le digo que su trabajo es estudiar y ser feliz, que yo me encargo del resto. Un auto pasó por la carretera, sus luces iluminando brevemente el interior de la recepción antes de perderse en la noche. Roberto viene a ver a Camila cada 15 días. Cuando se acuerda, la última vez llegó 3 horas tarde y se fue después de 1 hora porque tenía una cita. Camila no dice nada, pero yo veo cómo le duele. Le compra juguetes caros para compensar su ausencia, pero lo que ella necesita es tiempo, atención, cosas que no se pueden comprar. Valeria sintió que la familiar sensación de tristeza comenzaba a trepar por su pecho. Era como una enredadera que se enrollaba alrededor de sus costillas, apretando hasta que le costaba respirar. Algunos días me pregunto si soy una buena madre, si estoy dándole a Camila lo que necesita, o si solo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo poco que tengo. Es una diferencia enorme, y a veces no sé de qué lado estoy. Miró hacia el estacionamiento otra vez. Las luces de la habitación 12 seguían encendidas. Ese hombre, Julián, tenía algo en los ojos, una tristeza que reconozco porque la he visto en el espejo. Es la mirada de alguien que está perdido, que no sabe cómo llegó a donde está. Me pregunto cuál será su historia. Pausó la grabación y guardó el teléfono. En 2 horas más, podría irse a casa, abrazar a su hija dormida y pretender por unas horas que el mundo no era tan complicado, pero algo le decía que el hombre de la habitación 12 iba a cambiar algo en su rutina. No sabía qué ni cómo, solo tenía esa sensación extraña en el estómago, que aparecía cuando su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si eso la emocionaba o la aterrorizaba. Julián despertó con el cuello adolorido y la sensación de que había dormido sobre piedras. La habitación 12 del motel, Las Flores, no era precisamente el Four Seasons, pero había algo extrañamente reconfortante en su simplicidad. Se había quedado dormido con la ropa puesta, todavía húmeda de la lluvia de la noche anterior. Su teléfono marcaba las 10 de la mañana, 14 llamadas perdidas de su asistente, 8 de su socio y ninguna de Isabela. El silencio de su esposa dolía más que todos los reproches del mundo. Se duchó en el baño pequeño pero limpio, usando el champú barato que proporcionaba el motel. Era extraño cómo los lujos a los que estaba acostumbrado de repente parecían superfluos. Lo único que realmente necesitaba era encontrar una razón para seguir adelante, y esa razón tenía nombre: Valeria. No había podido dejar de pensar en ella en toda la noche, no solo por la increíble similitud de su voz con la de Isabela, sino por algo más profundo: la calidez en sus ojos, la manera en que lo había mirado sin juzgarlo, como si genuinamente se preocupara por un extraño empapado que había llegado a medianoche. Se vistió con la ropa arrugada del día anterior y caminó hacia la recepción. Una mujer mayor estaba detrás del mostrador. No, Valeria. Su corazón se hundió un poco. Buenos días, señor. ¿Va a necesitar la habitación otra noche? Sí, por favor. ¿Valeria no está? Ah, no, mijo. Ella trabaja de noche. Llega a las 10. Julián pagó por otra noche y regresó a su habitación. Tenía 10 horas para decidir qué haría con su vida, pero solo podía pensar en escuchar esa voz otra vez. Mientras tanto, en un departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, Valeria despertaba después de haber dormido apenas 3 horas. Los gritos de los niños jugando en el patio la habían sacado de su sueño intranquilo. «Mami, ¿ya te levantaste?» Camila entró corriendo a su cuarto, todavía en pijama pero con los zapatos escolares puestos. Era una niña delgada de 8 años, con el cabello castaño de su madre y unos ojos enormes que siempre parecían estar haciendo preguntas. «Ay, mi amor, ¿qué haces despierta? ¿No fuiste a la escuela?» «Es sábado, mami». «¿Se te olvidó?» Valeria se incorporó en la cama, desorientada. Claro que era sábado. Los turnos de noche le habían desbaratado el sentido del tiempo. «Perdón, mi vida. Todavía estoy dormida. ¿Ya desayunaste?» Me hice unos cereal con leche y le di de comer a Canela. Canela era una gata callejera que habían adoptado 6 meses atrás. Camila había insistido tanto que Valeria no pudo decir que no, aunque sabía que era otra boca que alimentar. «Qué niña tan responsable, ven acá, dame un abrazo». Camila se subió a la cama y se acurrucó junto a su madre.
Era el momento favorito de Valeria del día, cuando podía abrazar a su hija y sentir que todo su esfuerzo valía la pena. «Mami, ¿por qué trabajas de noche? Porque es cuando me necesitan en el motel, mi amor. Y porque así puedo estar contigo en las tardes. Pero ¿no te da miedo estar sola en la noche?» Valeria acarició el cabello de su hija. A veces olvidaba lo observadora que era Camila, lo mucho que percibía del mundo adulto que la rodeaba. «A veces sí, pero recuerdo que lo hago por ti, y ya no tengo miedo. Cuando sea grande, voy a trabajar de día para que tú no tengas que trabajar de noche». El corazón de Valeria se encogió. Su hija de 8 años ya estaba planeando cuidarla, cuando debería estar pensando en muñecas y caricaturas. «Tu trabajo es estudiar y ser feliz, ¿ok? Yo me encargo del resto». Pasaron la mañana viendo películas en la televisión pequeña de la sala, comiendo palomitas que Valeria había hecho en una olla vieja. No tenían microondas, pero habían perfeccionado el arte de hacer palomitas en la estufa. Por la tarde, llevó a Camila al parque que estaba a 3 cuadras de su casa. Era un parque modesto, con juegos un poco oxidados, pero tenía columpios y un tobogán, y eso era suficiente para hacer feliz a su hija, mientras Camila jugaba con otros niños. Valeria se sentó en una banca y sacó su teléfono. Sin pensarlo mucho, abrió la aplicación de grabación. Grabación número 184. Sábado por la tarde en el parque. Miró a Camila, que se había hecho amiga de una niña pelirroja, y estaban jugando a las princesas. «A veces me pregunto si estoy siendo egoísta al mantener esta vida. Camila merece más de lo que yo le puedo dar. Una casa más grande, vacaciones, ropa nueva en lugar de la ropa usada que compramos en el tianguis. Pero luego la veo jugar y reírse, y pienso que tal vez lo único que realmente necesita es amor. Y eso sí se lo puedo dar». Una pareja pasó caminando de la mano, y Valeria sintió una punzada de soledad familiar. Anoche conocí a un hombre en el motel. Parecía muy triste, como si hubiera perdido algo importante. Me hizo pensar en lo extraño que es el corazón humano. ¿Cómo podemos sentirnos solos, estando rodeados de gente? Y cómo a veces un extraño puede ver nuestra tristeza mejor que las personas que nos conocen. Pausó la grabación cuando Camila corrió hacia ella. «Mami, ¿me puedes empujar en el columpio?» «Claro que sí. Mi amor». Esa noche, Julián llegó al motel 10 minutos antes de las 10. Se había inventado una excusa. Su auto tenía problemas eléctricos y necesitaba quedarse cerca de un taller mecánico que abriría el lunes. Era una mentira patética, pero era lo mejor que se le había ocurrido. Cuando Valeria llegó para su turno, Julián sintió que algo se acomodaba en su pecho. Ella llevaba el mismo uniforme de la noche anterior, una blusa azul marino y pantalón negro, pero se había recogido el cabello de manera diferente y tenía un aire más descansado. «Buenas noches, Julián. ¿Cómo siguió?» «Mejor, gracias. Decidí quedarme hasta que arreglen mi auto». «¿Qué tiene?» Julián se dio cuenta de que no había pensado en los detalles de su mentira. «Problemas eléctricos. Muy complicado». Valeria asintió, sin sospechar nada. Durante las siguientes 2 horas, Julián encontró excusas para ir a la recepción. Necesitaba una toalla extra, tenía problemas con el control remoto, quería saber dónde estaba el taller más cercano. Cada conversación era breve, pero suficiente para que Julián confirmara lo que había sentido la noche anterior. No era solo la voz, era la manera en que Valeria hablaba, con una calidez genuina que Isabela había perdido hace años. Durante una de sus visitas, escuchó que Valeria hablaba por teléfono, pero no era una conversación normal. Parecía estar grabando algo. Y a veces pienso que la vida nos pone pruebas para ver qué tan fuertes somos realmente. He pasado por momentos muy difíciles, pero siempre he salido adelante. Tal vez no con todo lo que quería, pero sí con lo que necesitaba. Julián se quedó paralizado. Era la voz de Isabela, pero diciendo palabras que su esposa nunca diría, hablando de fortaleza y esperanza en lugar de amargura y resentimiento. Valeria se dio cuenta de que la estaba escuchando y se ruborizó. «Perdón, es una cosa personal. No se preocupe. Solo venía por hielo». Pero Julián no quería hielo. Quería escuchar más de esa voz que sonaba como un eco de todo lo que había perdido, pero también como una promesa de algo nuevo. Esa noche establecieron una rutina extraña. Julián inventaba excusas para hablar con Valeria, y ella, sin saberlo, comenzaba a esperar sus visitas.
Había algo reconfortante en la presencia de ese hombre triste que la trataba con respeto y parecía genuinamente interesado en escucharla. ¿Tiene familia?, le preguntó Valeria durante una de sus conversaciones. Tenía una esposa. Es complicado. Entiendo. Yo también tengo una situación complicada. Soy divorciada. Tengo una hija de 8 años. Debe ser difícil trabajar de noche y cuidar a una niña. Lo es, pero vale la pena. Ella es mi mundo. Julián sintió una punzada de envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había hablado de él como si fuera su mundo? Las noches siguientes se repitió el patrón. Julián regresaba con nuevas excusas. El taller no tenía la pieza que necesitaba. Había decidido esperar a un mecánico especializado. Su seguro cubría los gastos del hotel. Valeria comenzó a relajarse en su presencia. Le contaba historias de Camila, de su trabajo, de sus sueños pequeños pero importantes. Julián escuchaba cada palabra como si fuera música, fascinado por esta mujer que había encontrado la manera de ser feliz con tan poco. Una noche, Valeria le preguntó directamente: ¿realmente tiene problemas con su auto? ¿O está huyendo de algo? Julián se quedó en silencio por un momento largo. Un poco de ambas cosas. A veces huir no es cobardía, a veces es supervivencia. Era exactamente el tipo de sabiduría silenciosa que Isabela solía tener, antes de que la vida la endureciera. Después de 2 semanas de este ritual nocturno, Julián se había convencido de que había encontrado algo real. No sabía qué hacer con ello, pero por primera vez desde la muerte de Santiago, se sentía vivo. Hasta que una tarde, mientras esperaba en su auto a que llegara el turno de Valeria, vio una revista de negocios en el asiento del pasajero. Su propia cara lo miraba desde la portada. Los 40 empresarios más influyentes de México. Se había olvidado completamente de esa entrevista. La había dado 3 meses atrás, cuando su vida aún tenía sentido, cuando Valeria llegó para su turno y vio la revista a través de la ventana abierta del Mercedes. Su cara cambió completamente. No dijo nada esa noche, pero Julián sabía que todo había cambiado. Su pequeño refugio de honestidad había sido contaminado por su verdadera identidad, y por primera vez, no sabía si eso era una tragedia o una oportunidad. El silencio en la recepción del motel, las flores, era ensordecedor. Valeria había estado evitando la mirada de Julián durante toda la noche, manteniéndose ocupada con papeleo inexistente y organizando cosas que ya estaban perfectamente organizadas. Julián sabía que había llegado el momento de la verdad. La revista seguía sobre el mostrador donde Valeria la había dejado, después de hojearla con expresión cada vez más sombría. Su cara en la portada parecía burlarse de él. Julián Cárdenas, el rey de la hotelería mexicana. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente se armó de valor para acercarse al mostrador. Valeria, necesitamos hablar. Ella levantó la vista por primera vez en horas. Sus ojos verdes, que antes lo habían mirado con calidez, ahora estaban llenos de una frialdad que le recordó dolorosamente a Isabela. ¿Sobre qué, señor Cárdenas? ¿O prefiere que lo siga llamando Julián? El veneno en su voz fue como una cachetada. Julián se había preparado para este momento, pero no para el dolor que vio en sus ojos. Puedo explicártelo todo. Explicarme qué exactamente. Que el dueño de la cadena hotelera más grande de México ha estado jugando conmigo durante 2 semanas. Que mientras yo pensaba que eras un hombre normal con problemas normales, tú estabas riéndote de la pobre recepcionista del motel de mala muerte. No, no es eso para nada. Valeria se levantó de su silla, temblando de rabia. Entonces, ¿qué es? Julián, ¿una apuesta? ¿Un pasatiempo? Los ricos como tú siempre necesitan entretenerse con nosotros, los de abajo, ¿verdad? Somos como mascotas exóticas para ustedes. Valeria, por favor, escúchame. Ya te escuché suficiente. 2 semanas de mentiras. 2 semanas fingiendo que tu pinche Mercedes tenía problemas. ¿Sabes cuánto gano en un mes? ¿Sabes que tu auto vale más que todo lo que yo tendré en mi vida? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Me hiciste creer que eras diferente, que eras alguien que me entendía, que se preocupaba por mí como persona. Pero no soy más que tu capricho de rico aburrido. Julián sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Todo lo que Valeria estaba diciendo era exactamente lo opuesto a lo que él sentía, pero entendía por qué ella pensaba así.
Te juro por lo más sagrado que no es eso. Sí, te mentí sobre mi identidad, pero todo lo demás fue real. Cada conversación, cada momento. Mentira. Valeria golpeó el mostrador con la palma de la mano. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que por un momento, por 2 malditas semanas, pensé que había encontrado a alguien que me veía como algo más que una madre soltera que trabaja de noche. Pensé que había encontrado a alguien que podía. Se quebró. Por primera vez desde que Julián la conocía. Valeria se derrumbó completamente. Que podía enamorarme de ti, susurró. Soy una idiota. Julián intentó acercarse, pero ella retrocedió como si él fuera un animal peligroso. No me toques. No te atrevas a tocarme. Valeria, por favor, déjame explicarte por qué estoy aquí realmente. Ya no me interesa. Quiero que te vayas. Ahora. Mi matrimonio se acabó esa noche que llegué aquí. Mi esposa me pidió el divorcio después de 15 años juntos. Perdimos un bebé hace 2 años, y desde entonces, todo se fue al carajo entre nosotros. Valeria lo miró fijamente, pero no dijo nada. Esa noche manejé sin rumbo, llorando como un niño, hasta que llegué aquí por casualidad, y cuando te escuché hablar, cuando escuché tu voz, mi voz, ¿qué tiene que ver mi voz? Julián se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero ya no podía parar. Tu voz es idéntica a la de mi esposa, no similar, idéntica, pero tú tienes algo que ella perdió hace años. Esperanza, calidez, la capacidad de encontrar luz en la oscuridad. Valeria lo miró como si hubiera perdido la razón. Estás loco. Vienes aquí porque te recuerdo a tu esposa. Soy tu sustituta barata. No, eres todo lo contrario. Eres todo lo que ella era antes de que la vida nos destrozara. Eres... Basta, basta ya. Valeria se tapó los oídos como una niña. No quiero escuchar más. Esto es enfermo, Julián. Esto está mal en todos los niveles posibles. Valeria, que te vayas, ahora, y no vuelvas nunca, nunca. Julián sabía que había perdido. Podía ver en los ojos de Valeria que no había marcha atrás. Había destruido algo hermoso antes de que tuviera la oportunidad de florecer. Está bien, me voy, pero quiero que sepas que estos han sido los únicos días en años en que me he sentido vivo, y no fue por tu voz, fue por tu alma. Salió de la recepción sin mirar atrás, sabiendo que acababa de perder lo único bueno que había encontrado en el naufragio de su vida. En su mansión de las Lomas, Isabela Cárdenas caminaba de un lado a otro de su estudio como un animal enjaulado. Las palabras del investigador privado resonaban en su cabeza. Su esposo ha estado visitando el mismo motel durante 2 semanas. Siempre llega después de las 10 de la noche y se queda hasta el amanecer. Había contratado al detective por impulso. Cuando las llegadas tardías de Julián se volvieron demasiado sospechosas, esperaba encontrar evidencia de una aventura clásica, alguna secretaria joven, alguna modelo, alguien que encajara en el cliché del hombre de mediana edad en crisis, pero un motel de carretera no encajaba en el patrón. Julián era un hombre de gustos refinados. Sus aventuras, si las había tenido, serían en hoteles 5 estrellas, no en moteles baratos, a menos que hubiera algo más. El informe del detective incluía fotos granulosas tomadas con teleobjetivo. Julián entrando y saliendo del motel, hablando con una mujer joven en la recepción. La distancia y la mala iluminación no permitían ver muchos detalles, pero algo en la postura de Julián le resultaba familiar. No era la postura de un hombre en una aventura sexual, era la postura de alguien buscando algo más profundo. Isabela había estado casada con Julián durante 15 años. Conocía sus gestos, sus manías, la manera en que su cuerpo hablaba cuando las palabras no bastaban. Y en esas fotos, veía a un hombre desesperado, no a uno lujurioso. Se sirvió otra copa de vino tinto. Era su tercera, pero le daba igual. No era como si tuviera que reportarse a alguien. Su matrimonio estaba acabado, ¿verdad? Eso era lo que le había dicho a Julián hace 2 semanas. Pero en el fondo, una parte de ella había esperado que él luchara por su relación, que viniera corriendo de regreso, suplicando perdón, prometiendo cambiar. En lugar de eso, había desaparecido en la noche y se había refugiado en los brazos de otra mujer. ¿O no? Isabela estudió las fotos una vez más. Había algo en la forma en que Julián miraba a esa mujer que le resultaba perturbador. No era la mirada de un hombre que quiere sexo.
Era la mirada de alguien que ha encontrado algo que creía perdido para siempre. Tomó una decisión impulsiva. Si Julián podía jugar sucio, ella también. Mañana iría personalmente a ese motel. Confrontaría a esa mujer cara a cara. Quería ver con sus propios ojos qué tenía de especial como para capturar la atención de su esposo durante 2 semanas seguidas. No era solo curiosidad, era supervivencia. Necesitaba entender qué había perdido antes de poder decidir si valía la pena recuperarlo. Mientras tanto, en su departamento, Valeria se había desplomado en su cama sin cambiarse el uniforme del trabajo. Camila dormía en la habitación de al lado, ajena al drama que se había desarrollado en el corazón de su madre durante las últimas horas. Valeria había llorado durante todo el camino a casa, pero ahora las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una rabia fría y una sensación de traición que le carcomía el estómago. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había permitido que un extraño se metiera tan profundo en su corazón en tan poco tiempo? Pero lo peor no era la mentira sobre su identidad. Lo peor era lo que Julián había dicho sobre su voz, que era idéntica a la de su esposa, que ella era un sustituto, un eco de algo perdido. Por un momento, había sentido algo especial. Había creído que alguien la veía por quien realmente era, no como la madre soltera del motel, no como la mujer abandonada, sino como Valeria, simplemente Valeria. Pero resultó que ni siquiera eso era real. Para Julián, ella era solo un reflejo de otra persona. Se levantó de la cama y caminó hasta el baño. Se miró en el espejo y por primera vez se preguntó a quién se parecía realmente. Nunca había conocido a su madre. Solo tenía una foto borrosa que la tía Esperanza le había dado antes de morir. ¿Tendría hermanos en algún lado? ¿Familia que no conocía? La idea la atormentó mientras intentaba conciliar el sueño. En algún lugar del mundo, había una mujer con su misma voz, casada con un hombre rico que ahora buscaba en ella lo que había perdido en su matrimonio. Era una situación tan absurda que casi daba risa. Casi. Pero Valeria Domínguez había aprendido desde muy pequeña que la vida rara vez tenía sentido, y que la única manera de sobrevivir era no esperar nada de nadie. Julián Cárdenas había sido un error hermoso y doloroso, que no se permitiría cometer nunca más. Isabela Cárdenas se despertó el martes por la mañana, con una resolución férrea y una cruda terrible. Las 3 copas de vino de la noche anterior habían sido una mala idea, pero su determinación permanecía intacta. Hoy confrontaría a la mujer que había cautivado a su esposo. Se vistió con cuidado, un traje sastre color crema que había comprado en Polanco, zapatos italianos, su bolsa de piel más cara. Quería que quedara claro desde el primer momento quién era y de dónde venía. Quería que esa recepcionista de motel entendiera la diferencia entre ellas. El trayecto hasta el motel, Las Flores, le tomó 40 minutos desde Las Lomas. Mientras más se alejaba de su zona de confort, más se intensificaba su nerviosismo. No era solo por la confrontación que estaba a punto de tener, era porque una parte de ella, una parte que no quería admitir, tenía miedo de lo que pudiera descubrir. Eran las 11 de la mañana cuando llegó al motel. El lugar era exactamente lo que había imaginado. Modesto, limpio pero viejo. El tipo de establecimiento donde se hospedaba gente que no tenía muchas opciones. El contraste con los hoteles 5 estrellas de Julián era brutal. Estacionó su BMW junto a la recepción y respiró profundo antes de entrar. Una mujer mayor estaba detrás del mostrador, no la joven de las fotos del investigador. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar?» «Busco a Valeria, la recepcionista del turno nocturno». «Ay, no, mija. Valeria no viene hasta las 10 de la noche. ¿Gusta dejarle algún recado?» Isabela sintió una mezcla de frustración y alivio. Había estado preparándose mentalmente para esta confrontación durante días. «¿Sabe dónde la puedo encontrar?» La mujer la miró con desconfianza. Era obvio que Isabela no pertenecía a este mundo, y su presencia generaba preguntas. «No le puedo dar esa información, señora. ¿Para qué la busca?» Isabela se dio cuenta de que tendría que ser más inteligente. «Soy investigadora de seguros. Hubo un incidente aquí hace unas semanas, y necesito hablar con ella». Era una mentira terrible, pero funcionó lo suficiente para que la mujer le diera una dirección aproximada. «Vive por la Doctores, en los edificios rojos, pero no sé cuál departamento». Isabela pasó las siguientes 3 horas manejando por la colonia Doctores, sintiendo que había entrado a otro planeta.
las calles estrechas, los edificios de departamentos modestos, los niños jugando en las banquetas. Era un mundo completamente ajeno a su experiencia. Finalmente, cerca de las 2 de la tarde, decidió regresar al motel y esperar. No tenía nada más que hacer. Su vida, se dio cuenta con amargura, se había reducido a esto: perseguir fantasmas de su matrimonio roto. Se sentó en su auto en el estacionamiento del motel, viendo pasar las horas. A las 6 llegó para cenar en un restaurante cercano, un lugar sencillo donde la comida era sorprendentemente buena. A las 9 regresó al motel y se estacionó estratégicamente para ver llegar a Valeria. A las 9:45, un taxi se detuvo frente a la recepción. Una mujer joven se bajó, pagó al conductor y caminó hacia la entrada del motel. Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, incluso desde la distancia, incluso con la luz tenue del atardecer. Era imposible negar el parecido. No era exacto, pero había algo en la forma de caminar, en la postura, en la manera en que Valeria se movía que le resultaba perturbadoramente familiar. Esperó 10 minutos antes de entrar. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de ver, para prepararse para lo que sabía que sería una conversación que cambiaría todo. Cuando empujó la puerta de cristal de la recepción, Valeria levantó la vista con una sonrisa profesional que se desvaneció inmediatamente al ver a Isabela. El silencio se extendió entre ellas como un abismo. Isabela se quedó paralizada, no porque Valeria fuera hermosa o joven, sino porque era como mirarse en un espejo distorsionado. ¿En qué la puedo ayudar, señora? La voz. Dios mío, la voz. Isabela sintió que las piernas le temblaban. No era solo similar a la suya, era prácticamente idéntica. El mismo timbre, la misma cadencia, incluso el mismo acento ligeramente chilango. Yo, necesito hablar contigo, sobre Julián Cárdenas. El rostro de Valeria se endureció inmediatamente. No tengo nada que decir sobre ese hombre. Si viene de parte de él, soy su esposa. Las palabras cayeron entre ellas como una bomba. Valeria se quedó sin habla, estudiando el rostro de Isabela con una intensidad que la incomodó. Su esposa, Isabela Cárdenas. Y necesito saber qué pasó entre ustedes. Valeria se levantó de su silla lentamente, como si estuviera en trance. Usted tiene mi cara. Perdón. Su cara es como la mía, pero diferente, mayor, más elegante. Pero Isabela se acercó al mostrador, estudiando a Valeria con la misma intensidad. Y tú tienes mi voz, exactamente mi voz. Se miraron fijamente durante un momento que pareció eterno, ambas tratando de procesar lo imposible. Esto no puede ser casualidad, murmuró Isabela. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Valeria, pero su voz había perdido la hostilidad inicial, reemplazada por una confusión profunda. Quiero entender por qué mi esposo ha estado viniendo aquí durante 2 semanas. ¿Qué encontró en ti que no pudo encontrar en mí? Valeria se sentó pesadamente en su silla. ¿Él le dijo por qué venía aquí? Me dijo que habían tenido problemas matrimoniales, que habían perdido un bebé hace 2 años y que desde entonces todo se había ido al carajo entre ustedes. Las palabras de Valeria fueron como otro puñetazo para Isabela. ¿Cómo sabes eso? Porque me lo contó. Porque durante 2 semanas él venía aquí y hablábamos. Y yo pensé que le importaba a alguien, hasta que descubrí quién era realmente. ¿Te dijo por qué venía específicamente aquí, a este motel? Valeria vaciló antes de responder. Dijo que mi voz era idéntica a la suya, que yo tenía algo que usted había perdido. Isabela sintió como si el mundo se hubiera inclinado en su eje. ¿Te dijo algo más? ¿Sobre nuestras familias? ¿Sobre nuestro pasado? No. ¿Por qué habría de hacerlo? Isabela sacó su teléfono y marcó un número. El detective privado contestó al segundo ring. Pérez, necesito que hagas una investigación más profunda. Quiero que averigües todo sobre una mujer llamada Valeria. Miró a Valeria interrogativamente. Domínguez. Valeria Domínguez. Valeria Domínguez. Fecha de nacimiento. Lugar de nacimiento. Familia. Todo. Y quiero que la compares con mi información personal. Quiero saber si hay alguna conexión entre nosotras. ¿Conexión?, preguntó Valeria cuando Isabela colgó. El parecido físico y la voz idéntica no pueden ser casualidad. Tiene que haber una explicación. Valeria se quedó callada por un momento largo. ¿Cuándo nació usted, señora Cárdenas?
18 de marzo de 1983. ¿Por qué? El rostro de Valeria se volvió blanco como el papel. Yo nací el 18 de marzo de 1995. Eso es imposible. Yo tengo 42 años. Tú aparentas unos 30. Tengo 29, pero mi acta de nacimiento dice 18 de marzo. Isabela sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Dónde naciste? En el Hospital General. Mi tía me dijo que mi madre me tuvo ahí porque no tenía dinero para un hospital privado. Yo nací en el mismo hospital. Mis padres adoptivos me dijeron que mi madre biológica era muy joven y no podía cuidarme. El silencio volvió a instalarse entre ellas, pero esta vez era diferente. Era el silencio de dos personas que comenzaban a entender que habían estado conectadas mucho antes de que Julián las pusiera en el mismo camino. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó Isabela con voz temblorosa. Lucía Benavides. Murió cuando yo tenía 5 años. Isabela se aferró al mostrador para no caerse. El apellido de mi madre biológica era Benavides. Lucía Benavides. Se miraron a los ojos, y en ese momento ambas supieron, sin necesidad de confirmación oficial, sin necesidad de pruebas de ADN, que habían encontrado algo que nunca supieron que habían perdido. Somos hermanas, susurró Valeria. Hermanas gemelas, confirmó Isabela, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Y de repente, todo tenía sentido. La obsesión de Julián, la voz idéntica, el parecido físico. No se había enamorado de otra mujer. Se había enamorado de la versión de Isabela que podría haber sido si la vida no la hubiera endurecido. Dios mío, murmuró Isabela. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho él? Valeria lloraba en silencio, abrumada por la magnitud de lo que acababan de descubrir. Toda mi vida me pregunté si tenía familia en algún lado. Toda mi vida me sentí incompleta, como si me faltara una parte de mí misma. Y yo toda mi vida me sentí como si hubiera perdido algo que nunca tuve. Se quedaron así, dos mujeres que habían sido separadas al nacer por circunstancias que no controlaron, reunidas por la obsesión de un hombre que sin saberlo había estado buscando en una lo que había perdido en la otra. La ironía era tan cruel como perfecta. Julián había destruido su matrimonio por una mujer que resultó ser la hermana gemela de su esposa, y ahora las tres vidas estaban irremediablemente entrelazadas en una historia que ninguno de ellos podría haber imaginado. El investigador privado Pérez llegó al motel Las Flores a las 6 de la mañana, con una carpeta llena de documentos que cambiaría la comprensión que Isabela y Valeria tenían de sus propias vidas. Las dos mujeres habían pasado la noche entera hablando, comparando recuerdos fragmentados, fechas, lugares, tratando de armar el rompecabezas de su historia compartida. Señora Cárdenas, lo que encontré es complicado, dijo Pérez, acomodando los papeles sobre el mostrador de la recepción. Valeria había cerrado temporalmente el motel a huéspedes. Necesitaban privacidad para procesar lo que estaba a punto de revelarse. ¿Qué tanto complicado?, preguntó Isabela, tomando la mano de Valeria instintivamente. Era extraño cómo, después de una noche de conversación, se habían conectado de una manera que desafiaba toda lógica. Empecemos por el principio. Lucía Benavides. Tenía 16 años cuando dio a luz. Gemelas. El 18 de marzo de 1995, en el Hospital General. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. Todos estos años había estado usando la fecha de nacimiento correcta, pero no la edad correcta. Eso significa que yo tengo 42 años, no 29, murmuró. El error en tu acta de nacimiento fue intencional, continuó Pérez. Tu tía Esperanza falsificó tu edad para que pudieras acceder a ciertos programas de asistencia social. Era común en esa época. Isabela apretó la mano de su hermana. Continúe, por favor. Lucía trabajaba como empleada doméstica para una familia adinerada. Los Monteiro. Don Alberto Monteiro era el patriarca, dueño de varias empresas textiles. Lucía quedó embarazada de un joven que trabajaba en los almacenes de Monteiro. Pero él huyó cuando se enteró del embarazo. Pérez sacó una fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Esta es Lucía Benavides a los 15 años, cuando comenzó a trabajar para los Monteiro. Valeria tomó la foto con manos temblorosas. La mujer joven que la miraba desde la imagen tenía sus mismos ojos verdes, la misma forma de la cara. Era como ver un espejo del pasado. Se parece a nosotras, susurró Isabela.
mirando por encima del hombro de su hermana. Cuando Lucía dio a luz, no tenía recursos para criar a 2 bebés. Don Alberto y su esposa, Pilar, habían estado intentando tener hijos durante años sin éxito. Cuando se enteraron de la situación de Lucía, le propusieron adoptar a una de las gemelas. «A mí», dijo Isabela, la voz apenas audible. «Sí, los Monteiro registraron la adopción oficialmente. Cambiaron su apellido a Monteiro y la criaron como su hija biológica. Lucía se quedó con la otra gemela. Conmigo», completó Valeria. «¿Pero por qué mi apellido es Domínguez si mi madre era Benavides?» Lucía se casó cuando Valeria tenía 3 años con un hombre llamado Fernando Domínguez. Él adoptó legalmente a la niña y le dio su apellido, pero el matrimonio duró poco. Fernando murió en un accidente de trabajo cuando Valeria tenía 4 años. Pérez sacó más documentos. Lucía murió un año después, cuando Valeria tenía 5 años. Accidente automovilístico. La niña fue a vivir con su tía Esperanza, hermana de Lucía, quien siempre mantuvo en secreto la existencia de la hermana gemela. «¿Por qué?», preguntó Valeria, las lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Por qué me ocultó que tenía una hermana?». Según los documentos, Esperanza pensaba que era mejor así. Los Monteiro eran muy ricos, muy poderosos. Ella temía que si intentaba contactarlos, ellos podrían quitarle a Valeria también, alegando que tenían mejores recursos para criarla. Isabela sintió una punzada de culpa. Mientras ella había crecido en una mansión, yendo a las mejores escuelas, viajando por el mundo, su hermana gemela había luchado por sobrevivir en orfanatos. «Hay más», continuó Pérez. «Don Alberto Monteiro no se llamaba realmente Alberto Monteiro». Las 2 mujeres lo miraron confundidas. Su nombre real era Alberto Benavides, hermano mayor de Lucía. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Estás diciendo que don Alberto era nuestro tío?», preguntó Isabela. «Sí, él había cambiado su apellido por razones de negocios cuando era joven, para sonar más europeo. Cuando Lucía llegó a trabajar para él, no habían tenido contacto durante años. Su familia se había desintegrado cuando eran niños. Él no sabía que ella era su hermana hasta que fue demasiado tarde». Valeria se puso de pie bruscamente. «¿Me está diciendo que mi propio tío me adoptó sin saber que yo era su sobrina y que dejó que mi hermana creciera en orfanatos mientras él tenía todo el dinero del mundo? Él no lo supo hasta después de la muerte de Lucía. Cuando se enteró de la verdad, contrató investigadores para encontrar a Valeria, pero ella había desaparecido en el sistema de orfanatos. Su tía había usado nombres falsos para protegerla». Pérez sacó el último documento de la carpeta. «Don Alberto estableció un fondo fiduciario para ambas hermanas hace 20 años. Ha estado esperando encontrarlas para entregarles la herencia». «¿Cuánto dinero?», preguntó Isabela, aunque sabía que el dinero era lo de menos en este momento. 50 millones de pesos para cada una. Valeria se sentó pesadamente. Era más dinero del que había soñado tener en toda su vida. «¿Don Alberto sigue vivo?». «Sí, tiene 85 años. Vive en una casa de retiro en Cuernavaca. Cuando se entere de que las encontramos, va a querer conocerlas». Isabela y Valeria se miraron. En una noche, habían pasado de ser extrañas a ser hermanas. Y ahora descubrían que tenían un tío que las había estado buscando durante décadas. «Hay una cosa más», dijo Pérez vacilando. «Sobre Julián Cárdenas». Las 2 mujeres se tensaron. «Don Alberto conoce a Julián. Han hecho negocios juntos durante años. Cuando don Alberto se entere de que Julián estuvo involucrado en reunir a las hermanas, aunque sea accidentalmente, ¿qué significa eso?», preguntó Valeria. «Don Alberto es un hombre muy tradicional, muy protector de su familia. No va a estar feliz de saber que un hombre casado estuvo persiguiendo a su sobrina, especialmente porque esa sobrina resulta ser la hermana gemela de su esposa». Isabela sintió una mezcla de emociones contradictorias. Rabia hacia Julián por haber iniciado todo este enredo, pero también una extraña gratitud porque sin su obsesión, ella nunca habría encontrado a su hermana. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valeria. «Primero, conocemos a nuestro tío», respondió Isabela. «Luego, decidimos qué hacer con nuestras vidas. ¿Y Julián?». Isabela suspiró profundamente. «Julián es otra historia. Una muy complicada». Pérez recogió sus documentos. «Les voy a dar el número de don Alberto, pero les recomiendo que lo llamen pronto. Él ha estado esperando este momento durante 20 años. Después de que el investigador se fue,
Las hermanas se quedaron solas en la recepción del motel, rodeadas por el peso de las revelaciones. ¿Crees que habríamos sido felices si hubiéramos crecido juntas?, preguntó Valeria. No lo sé. Tal vez habríamos sido diferentes. Tal vez yo no me habría vuelto tan amarga después de perder al bebé. Tal vez tú no habrías tenido que ser tan fuerte tan joven. ¿Crees que Julián sabía? ¿Que tenía alguna sospecha? No. Creo que él estaba genuinamente confundido por el parecido. Estaba buscando en ti lo que había perdido en mí, pero no tenía idea de por qué eras tan similar. Valeria miró por la ventana hacia el amanecer. Mi hija va a tener una tía y un bisabuelo, y dinero para ir a la universidad, y yo voy a tener una sobrina, y tal vez una razón para seguir adelante. Se abrazaron, dos mujeres que habían estado incompletas toda su vida sin saberlo. Finalmente completas, pero enfrentando un futuro incierto. ¿Llamamos a don Alberto hoy?, preguntó Valeria. Sí, pero primero necesito hablar con Julián. Necesita saber lo que hemos descubierto. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que ha pasado, él sigue siendo mi esposo, y merece saber que su obsesión contigo no fue locura. Fue destino. Valeria asintió, entendiendo que el camino hacia adelante sería complicado para todos, pero por primera vez en sus vidas, ninguna de las dos estaría sola para enfrentarlo. Julián estaba en su oficina del piso 32, cuando recibió la llamada de Isabela. Habían pasado 3 días desde su última conversación, 3 días en los que había vivido en una especie de limbo emocional, esperando los papeles del divorcio y tratando de entender cómo había llegado a destruir todo lo que una vez había valorado. Necesitamos hablar, dijo Isabela sin preámbulos. Los tres, tú, yo y Valeria, hoy a las 7 en el consultorio del Dr. Esteban Roldán. Te voy a mandar la dirección. Isabela, ¿qué está pasando? Algo que va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. La línea se cortó, dejando a Julián con más preguntas que respuestas. Durante las últimas semanas, su mundo se había vuelto tan impredecible que ya no se sorprendía de nada, pero la idea de estar en la misma habitación con Isabela y Valeria lo llenaba de una ansiedad que no sabía cómo manejar. El consultorio del Dr. Esteban Roldán estaba en la colonia Roma Norte, en un edificio Art Deco restaurado que respiraba tranquilidad profesional. Julián llegó 5 minutos tarde, esperando ser el último, pero solo encontró al doctor esperándolo en la sala de recepción. Dr. Roldán era un hombre de unos 40 años, cabello canoso prematuro, lentes sin armazón y una presencia que transmitía calma inmediatamente. Extendió la mano con una sonrisa profesional pero cálida. Señor Cárdenas, soy Esteban Roldán. Las señoras ya están en mi consultorio. Las señoras, su esposa y su cuñada. Julián se quedó paralizado. ¿Mi qué? Creo que es mejor que entre. Hay mucho que explicar. El consultorio era amplio, con sillones cómodos dispuestos en círculo y una luz suave que invitaba a la confidencia. Isabela estaba sentada en uno de los sillones, más elegante que nunca pero con una tensión visible en su postura. Valeria estaba en el sillón de enfrente, vestida con un vestido sencillo pero arreglada, de una manera que Julián nunca la había visto. Lo que más lo impactó fue verlas juntas. El parecido que había notado subconsciente ahora era imposible de ignorar. No eran idénticas, pero había algo en la forma de sus rostros, en la manera en que movían las manos, que hablaba de una conexión profunda. «Siéntate, Julián», dijo Isabela, señalando el sillón entre las dos mujeres. Julián se sentó lentamente, mirando de una a otra. ¿Alguien me va a explicar qué diablos está pasando? Dr. Roldán tomó la palabra. Señor Cárdenas, ¿alguna vez se preguntó por qué se sintió tan atraído a la voz de Valeria? Porque es idéntica a la de mi esposa. Pero eso no explica por qué están aquí juntas, o por qué Isabela la está llamando su cuñada. Porque son hermanas, dijo Valeria en voz baja. Hermanas gemelas separadas al nacer. Julián sintió como si le hubieran dado un martillazo en la cabeza. Eso es imposible. Los documentos están todos ahí, dijo Isabela, señalando una carpeta sobre la mesa de centro. Investigación profesional, certificados de nacimiento, todo. Somos hijas de Lucía Benavides. Me dieron en adopción cuando nací. Valeria se quedó con nuestra madre hasta que murió. Julián tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a hojear los documentos. Fechas de nacimiento idénticas, certificados hospitalarios,
fotografías de una mujer joven que tenía rasgos familiares a ambas hermanas. «Dios mío», murmuró. Yo no sabía. Nunca sospeché. Sabemos que no sabías», dijo Valeria. «Pero eso no cambia lo que pasó, D'autre». Roldán se inclinó hacia adelante. «Señor Cárdenas, desde el punto de vista psicológico, lo que usted experimentó tiene sentido. Su subconsciente reconoció algo familiar en Valeria, pero su mente consciente no podía procesarlo. Se sintió atraído no solo por el parecido físico, sino por lo que ella representaba. ¿Qué representaba? La versión de Isabela que existía antes del trauma», respondió el doctor. «Valeria había pasado por dificultades diferentes. Había desarrollado una fortaleza diferente. En ella, usted vio a su esposa antes de que la pérdida de su hijo la cambiara. Isabela habló por primera vez desde que Julián había entrado. Él se enamoró de quien yo era antes de volverme amarga, de quien podría haber sido si la vida no me hubiera endurecido tanto». Julián la miró, viendo lágrimas en sus ojos por primera vez en años. «Isa, yo nunca quise hacerte daño. Estaba perdido, confundido, lo sé, pero eso no significa que no me haya dolido. Me dolió sentir que necesitabas buscar en otra mujer lo que yo ya no podía darte». Valeria intervino. «Y a mí, me dolió descubrir que para ti yo no era real, que era solo un eco de alguien más». El silencio se instaló en la habitación. Dr. Roldán dejó que el peso de las emociones se asentara antes de continuar. «Estamos aquí porque los tres necesitan procesar esto juntos. No pueden seguir adelante con sus vidas hasta que entiendan que lo que pasó no fue culpa de ninguno de ustedes. Fue una convergencia de circunstancias que reveló heridas profundas en todos». «¿Heridas?», preguntó Julián. «Usted perdió a su hijo y no supo cómo lidiar con el dolor. En lugar de acercarse a su esposa, se alejó. Isabela perdió a su hijo y se sintió abandonada por usted en el momento en que más lo necesitaba. Valeria ha estado lidiando con el abandono toda su vida, primero de sus padres biológicos, luego de su ex esposo». Dr. Roldán se dirigió a cada uno individualmente. «Julián, usted buscó en Valeria lo que había perdido en su matrimonio, pero no estaba buscando otra mujer. Estaba buscando una manera de conectar con el dolor que no había podido procesar. Isabela, usted se cerró emocionalmente después de perder a Santiago, no solo por el dolor de la pérdida, sino porque nunca había procesado adecuadamente su propio trauma de separación. Ser adoptada, aunque fuera por una familia amorosa, deja cicatrices. Valeria, usted ha estado buscando conexión toda su vida. Cuando apareció Julián, representó la primera vez en mucho tiempo que alguien parecía verla realmente, pero cuando descubrió la verdad, se sintió traicionada porque su experiencia de abandono se activó nuevamente». Valeria se limpió las lágrimas. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? No podemos deshacer lo que pasó. No pueden deshacerlo, pero sí pueden decidir qué hacer con el conocimiento que tienen ahora», respondió el doctor. «La pregunta es, ¿están dispuestos a hacer el trabajo necesario para sanar?» «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Isabela. «Terapia individual para cada uno. Terapia de pareja para Julián e Isabela si deciden que quieren salvar su matrimonio. Y sesiones familiares para las hermanas para que puedan construir una relación auténtica». Julián miró a Isabela. «¿Hay posibilidad de que nuestro matrimonio se pueda salvar?» «No lo sé», respondió ella honestamente. «Pero por primera vez en 2 años, tengo una razón para intentarlo. Tengo una hermana, tengo familia, y eso me hace sentir menos sola en el mundo». «¿Y yo?», preguntó Valeria. «¿Dónde encajo yo en todo esto?». Isabela extendió la mano hacia su hermana. «Encajas conmigo. Somos familia. Por primera vez en nuestras vidas. No estamos solas». Julián se sintió abrumado por las emociones. «¿Me pueden perdonar?». «¿Las dos?». «El perdón no es algo que se da una vez y ya», dijo Dr. Roldán. «Es un proceso, un trabajo diario de elegir la sanación sobre el resentimiento». Valeria miró a Julián directamente a los ojos. «Estoy dispuesta a intentarlo, pero necesito que entiendas que ya no soy tu escape de la realidad. Soy una persona real, con una vida real, con una hija que necesita estabilidad. Lo entiendo, y te prometo que voy a hacer el trabajo necesario para ser mejor, para todos nosotros». Isabela asintió lentamente. «Yo también estoy dispuesta, pero tenemos que empezar desde cero. Los tres, como las personas que somos ahora,
no como las personas que éramos antes de conocer la verdad. Dr. Roldán sonrió por primera vez desde que comenzó la sesión. Eso es exactamente la actitud que necesitan. El camino va a ser difícil, va a requerir honestidad brutal y paciencia con ustedes mismos y entre ustedes, pero es posible. Cuando salieron del consultorio esa noche, los tres sabían que habían comenzado algo que los cambiaría para siempre. No sabían si terminarían siendo una familia funcional, pero por primera vez en meses, todos tenían algo que habían perdido. Esperanza. 6 meses después de aquella primera sesión con el Dr. Roldán, las vidas de los tres protagonistas habían tomado rumbos que ninguno habría podido imaginar. El proceso de sanación había resultado ser más complejo y doloroso de lo que cualquiera había anticipado, pero también más transformador. Isabela estaba en su sesión individual de los martes por la mañana, en el mismo consultorio donde todo había comenzado a cambiar. Había estado viendo al Dr. Roldán 2 veces por semana durante los últimos meses, desentrañando capas de trauma que se remontaban mucho más atrás de la pérdida de Santiago. ¿Cómo te sentiste cuando Valeria trajo a Camila a la cena del domingo?, preguntó el doctor. Nerviosa, emocionada, aterrada, respondió Isabela jugando con la tira de su bolsa. Es extraño ser tía de repente. No sé cómo relacionarme con una niña de 8 años. ¿Qué te da más miedo? ¿Que pueda lastimarla? ¿Que mi amargura se contagie? Camila es tan brillante, tan llena de vida, como Valeria. No quiero ser la tía amarga que arruina su inocencia. Don Roldán asintió, tomando notas. Has mencionado varias veces tu preocupación por contagiar tu amargura. ¿De dónde crees que viene esa creencia? Isabela suspiró profundamente. Estos meses de terapia la habían obligado a enfrentar verdades que había estado evitando durante décadas. Mis padres adoptivos eran buenas personas, pero siempre sentí que tenía que ser perfecta para merecer su amor. Cuando supe que era adoptada, desarrollé esta idea de que si no era lo suficientemente buena, me abandonarían como lo había hecho mi madre biológica. ¿Y cómo se conecta eso con Santiago? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. Después de 6 meses, finalmente podía hablar de su hijo sin desmoronarse completamente. Cuando perdimos a Santiago, sentí que había fallado en lo más básico que se supone que debe hacer una mujer, proteger a su bebé, y luego, cuando Julián se alejó en lugar de acercarse, confirmó todas mis peores sospechas sobre mí misma. ¿Qué sospechas? Que no soy digna de amor, que la gente me abandona porque hay algo fundamentalmente malo en mí. Dr. Roldán se inclinó hacia adelante. ¿Y qué has aprendido en estos meses sobre esas creencias? Que son mentira, respondió Isabela, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. Que la pérdida de Santiago no fue mi culpa, que Julián se alejó porque él también estaba sufriendo y no sabía cómo lidiar con el dolor, y que el abandono de mi madre biológica no tuvo nada que ver conmigo como persona, sino con sus circunstancias. Muy bien. ¿Y cómo has aplicado ese conocimiento a tu relación con Valeria? Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Isabela por primera vez en la sesión. Estoy aprendiendo a quererla por quien es, no por lo que representa. Al principio, veía en ella todo lo que yo había perdido, pero ahora la veo como mi hermana, con su propia historia, sus propias cicatrices, su propia fortaleza. Mientras tanto, en la colonia Doctores, Valeria estaba preparando la cena para Camila cuando sonó el teléfono. Era Isabela. Hola, hermana. ¿Cómo estuvo tu día? Todavía se emocionaba cada vez que Isabela la llamaba hermana. Había sido un proceso lento construir confianza entre ellas, especialmente después de todo lo que había pasado con Julián. Bien, aunque agotador. Tuve sesión con el doctor esta mañana, luego trabajo, luego recogí a Camila de la escuela. ¿Y tú? También tuve sesión. Estuve hablando sobre la cena del domingo, sobre lo nerviosa que me pone conocer mejor a Camila. Valeria sonrió. Su hermana había cambiado mucho en estos meses. Seguía siendo elegante y sofisticada, pero había desarrollado una vulnerabilidad que la hacía más humana, más accesible. Isabela, Camila ya te adora. No tienes de qué preocuparte. ¿En serio? ¿En serio? Ayer me preguntó si la tía Isa iba a llevarla de nuevo al museo, y me dijo que le gustaba que fueras diferente a las otras tías de sus amigas. ¿Diferente cómo? Más inteligente, más interesante,
Dijo que le gusta que le hables como si fuera una adulta pequeña, no como si fuera tonta. Isabela se quedó callada por un momento. Valeria. ¿Sí? ¿Crees que algún día podré tener hijos otra vez? Era una pregunta que Isabela nunca había verbalizado, ni siquiera en terapia. Valeria sintió el peso de la confianza que su hermana estaba depositando en ella. Creo que primero necesitas sanar completamente. Pero sí, creo que si tú y Julián logran reconstruir su matrimonio sobre bases sólidas, podrían intentarlo. ¿Y tú? ¿Has pensado en tener más hijos? Honestamente no. Camila consume toda mi energía, pero quién sabe, tal vez en el futuro, si encuentro a la persona correcta. Hubo una pausa significativa. ¿Has pensado en el Denter Roldán? Preguntó Isabela con una sonrisita audible en su voz. Isabela, ¿qué? Es obvio que hay algo ahí. He visto cómo te mira en las sesiones familiares. Valeria se ruborizó, aunque nadie pudiera verla. Es mi terapeuta. Sería poco ético. No para siempre. Y tampoco es tu terapeuta individual. Solo está facilitando las sesiones familiares. Este no es el momento para pensar en romance. Estoy enfocada en Camila, en conocerte a ti, en procesar todo esto. Está bien, pero cuando estés lista, creo que él sería una buena opción. Es paciente, inteligente y obviamente entiende el trabajo emocional que conlleva sanar. Esa noche, Julián estaba en su nueva oficina en casa. Había decidido reducir drásticamente sus horarios de trabajo para poder participar completamente en su proceso de terapia y en la reconstrucción de su matrimonio. Sus socios no habían estado contentos, pero él había llegado a un punto donde su sanidad mental valía más que el dinero. Estaba revisando los documentos que don Alberto Monteiro había enviado sobre el fondo fiduciario para las hermanas, cuando Isabela entró con 2 tazas de té. ¿Cómo van los números?, preguntó, sentándose en el sillón frente a su escritorio. Bien, don Alberto fue muy generoso, con 50 millones de pesos. Valeria puede dejar de trabajar de noche, poner a Camila en una buena escuela privada y tener seguridad financiera para el resto de su vida. Ella ha decidido qué hacer. Está siendo muy cuidadosa. No quiere que el dinero cambie quién es. Ha decidido seguir trabajando, pero en horarios normales, y quiere usar parte del dinero para establecer un fondo de becas para madres solteras. Isabela sonrió con orgullo. Eso suena muy propio de ella. Julián dejó los documentos y miró a su esposa, realmente por primera vez en meses. ¿Cómo estamos nosotros, Isa? Era una pregunta que había estado evitando hacer, temeroso de la respuesta. Mejor, diferentes, pero mejor. Ya no siento que estamos viviendo como extraños en la misma casa. ¿Crees que vamos a lograrlo? Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que estamos construyendo algo nuevo. No estamos recuperando lo que teníamos antes, porque esa versión de nosotros ya no existe, pero estamos creando algo más sólido, más honesto. ¿Y Santiago? ¿Cómo lidias con eso ahora? Sigo doliendo por él. Siempre voy a doler, pero ya no siento que su muerte fue mi culpa, o que significó que no merezco ser madre. Y tú has estado presente de una manera que no estuviste cuando lo perdimos. Julián se acercó a su esposa y tomó su mano. Lo siento tanto, Isabela. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Lo sé, y yo siento haber sido tan fría, tan cerrada. Ambos reaccionamos mal al dolor. ¿Crees que podríamos intentar tener otro bebé algún día? Isabela apretó su mano. Tal vez, cuando estemos seguros de que nuestro matrimonio puede soportar tanto la alegría como el dolor, cuando sepamos que vamos a estar juntos sin importar lo que pase. El domingo por la tarde, las 2 familias se reunieron en la casa de Isabela y Julián para su cena semanal. Era una tradición que habían establecido un mes atrás, y se había convertido en el momento favorito de la semana para todos. Camila estaba en el jardín, enseñándole a Isabela a hacer pulseras de Shakira, mientras Valeria y Julián preparaban la cena en la cocina. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó Julián mientras cortaba verduras. Bien, extraño, pero bien. Nunca pensé que tendría una familia tan complicada, respondió Valeria con una sonrisa. ¿Te arrepientes de algo? Valeria consideró la pregunta mientras revolvía la salsa. Me arrepiento del dolor que todos pasamos, pero no me arrepiento del resultado. Encontré a mi hermana. Camila tiene una familia extendida, y tú e Isabela están sanando de verdad. Y tú
¿Estás sanando? Sí, por primera vez en mi vida, no me siento sola en el mundo. Desde el jardín llegó la risa de Camila e Isabela, un sonido que llenaba la casa de una calidez que había estado ausente durante años. Creo que todos estamos exactamente donde necesitamos estar, dijo Julián, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria estuvo completamente de acuerdo. Un año después del día que cambió sus vidas para siempre, Valeria se encontraba parada frente al espejo de su nuevo departamento en la colonia Roma Norte, arreglándose para una ocasión que jamás había imaginado, la renovación de votos matrimoniales de su hermana Isabela y Julián. El departamento era modesto pero elegante, financiado con una pequeña parte de la herencia de don Alberto. Valeria había insistido en no mudarse a algo demasiado lujoso. Quería que Camila creciera entendiendo el valor del trabajo y la humildad, aunque ahora tuvieran seguridad financiera. «Mami, te ves hermosa», exclamó Camila desde la puerta de la habitación. Su hija de 9 años llevaba un vestido azul cielo que Isabela le había regalado especialmente para la ocasión. La relación entre tía y sobrina se había desarrollado de manera natural y hermosa, llenando un vacío en el corazón de Isabela que ni ella misma sabía que existía. «Gracias, mi amor. ¿Ya estás lista?» «Sí. ¿Y el dotre?» «Esteban ya llegó. Está platicando con la tía Isa en la sala». Valeria sintió las mariposas familiares en el estómago al escuchar el nombre de Esteban. La relación entre ellos había evolucionado lentamente durante los últimos meses. Después de que las sesiones de terapia familiar llegaran a su fin natural, habían empezado como amigos, tomando café después de las sesiones para discutir el progreso de la familia. Luego vinieron las cenas ocasionales, las salidas al parque con Camila, y finalmente, hace 3 meses, Esteban había reunido el valor para pedirle formalmente que fueran pareja. «¿Estás nerviosa por la ceremonia?», preguntó Camila, sentándose en la cama de su madre. «Un poco. Es un día muy importante para tu tía Isabela y el tío Julián. ¿Crees que algún día tú te vas a casar con el doter Esteban?». Valeria se detuvo con el lápiz labial a medio camino de sus labios. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque él te mira como el tío Julián mira a la tía Isa ahora, como si fueras lo más importante del mundo». La sabiduría de su hija de 9 años nunca dejaba de sorprender a Valeria. «Tal vez algún día, mi amor, pero ahora estamos conociéndonos, viendo si somos compatibles. A mí me gusta, es amable conmigo, y te hace sonreír de verdad». En la casa de las Lomas, Isabela estaba terminando de arreglarse para su segunda boda. Esta vez, había elegido un vestido sencillo color marfil, elegante pero sin pretensiones. No quería que esta ceremonia fuera una exhibición, quería que fuera una declaración honesta de amor renovado. Julián entró a la habitación, elegante en su traje gris oscuro. «Lista, más que lista», respondió Isabela, tomando su mano. «¿Tú?» «He estado listo desde hace meses, desde que entendí que lo que tenemos ahora es mejor de lo que teníamos antes. Se habían tomado su tiempo para llegar a este momento, meses de terapia individual y de pareja, conversaciones difíciles, momentos de duda, pero también momentos de redescubrimiento mutuo. Habían aprendido a comunicarse de verdad, a estar presentes el uno para el otro, a honrar tanto su dolor como su alegría. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?», preguntó Isabela. «Honestamente no. Pensé que lo habíamos perdido todo para siempre. Pero encontrar a Valeria no solo te devolvió a tu hermana, me devolvió a mi esposa». «¿Cómo así?». «Verte con ella, verte redescubrir la capacidad de amar sin miedo, me recordó por qué me enamoré de ti en primer lugar, y me enseñó que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que tomamos todos los días». La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de una casa de eventos pequeña en Coyoacán, decorada con flores silvestres y luces colgantes. Solo estuvieron presentes las personas más importantes para la pareja: Valeria y Camila, Esteban, don Alberto en su silla de ruedas, algunos amigos cercanos y el hermano de Julián que había venido desde Guadalajara. Don Alberto había resultado ser exactamente como Valeria se lo había imaginado, un hombre mayor de ojos bondadosos y sonrisa cálida, que lloraba cada vez que miraba a las hermanas juntas. En los últimos meses, se había convertido en el abuelo que ninguna de las dos había tenido, lleno de historias sobre su hermana Lucía y ansioso por compensar los años perdidos. El Dr. Roldán había insistido en oficiar la ceremonia.
diciendo que había sido testigo del trabajo que la pareja había hecho para llegar a este momento y quería ser parte de su celebración. Julián e Isabela, comenzó, están aquí hoy no como las personas que se casaron hace 16 años, sino como las personas que han elegido ser después de atravesar juntos la tormenta. Han aprendido que el matrimonio no es la ausencia de problemas, sino la promesa de enfrentarlos unidos. Valeria observaba desde la primera fila, con Camila a su lado y Esteban tomando su mano. La ironía de la situación no se le escapaba. El hombre que había facilitado la sanación de su familia, ahora era parte integral de su propia vida. Isabela, continuó el doctor Roldán, prometes amar a Julián no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de dolor. Prometes estar presente con él, comunicarte honestamente y elegir el crecimiento conjunto por encima de la comodidad individual. Sí, lo prometo, respondió Isabela, con lágrimas en los ojos pero voz firme. Julián, ¿prometes lo mismo? Sí, lo prometo. Y prometo honrar no solo a Isabela, sino a toda su familia. Valeria, Camila, gracias por darme una segunda oportunidad de ser parte de algo hermoso. Valeria sintió que se le cerraba la garganta. Este hombre que una vez había representado confusión y dolor en su vida, ahora era genuinamente parte de su familia. Cuando Julián e Isabela se besaron para sellar sus votos renovados, todos los presentes aplaudieron, pero Valeria notó que don Alberto estaba llorando abiertamente. ¿Está bien, don Alberto?, le preguntó durante el cóctel. Más que bien, mija. Estoy pensando en Lucía. ¿Cómo le hubiera gustado ver a sus hijas tan felices, tan unidas? Ella siempre temió que la separación las marcara para toda la vida. ¿Qué tipo de persona era nuestra madre? Fuerte como tú, Valeria, inteligente como Isabela. Tenía esa capacidad de encontrar esperanza en los lugares más oscuros. Cuando se enteró de que estaba embarazada, en lugar de ver solo el problema, vio la posibilidad de traer algo hermoso al mundo. ¿Cree que tomó la decisión correcta? ¿De separarnos? Don Alberto consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que tomó la única decisión que pudo tomar con los recursos que tenía. Y mira el resultado. 2 mujeres extraordinarias que ahora pueden darse lo que ninguna de las dos tuvo de niña. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se fueran, las 2 hermanas se quedaron limpiando juntas, como habían empezado a hacer en todas las reuniones familiares. ¿Cómo te sientes?, preguntó Valeria. Completa, respondió Isabela sin dudar. Por primera vez en años, siento que todas las piezas de mi vida están en su lugar, incluso la parte de Santiago, especialmente esa parte. He aprendido que perderlo no significó que no mereciera ser madre. Significó que fui madre de un ángel por un tiempo muy corto, pero intenso, y que ese amor me preparó para amar a Camila como a la sobrina que siempre quise tener. Y yo aprendí que encontrar familia no siempre significa sangre. Esteban me hace sentir como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo. ¿Vas a decirle que sí cuando te proponga matrimonio? ¿Cómo sabes que va a proponerme matrimonio? Porque me pidió mi bendición la semana pasada, y porque Camila no para de hablar de que quiere un papá que se quede para siempre. Valeria sonrió, sintiendo que su corazón se expandía con posibilidades que nunca había considerado. ¿Y tú? ¿Van a intentar tener otro bebé? Ya empezamos a intentarlo, confesó Isabela. Si pasa, maravilloso. Si no, tengo una sobrina hermosa y un matrimonio sólido. Mi familia ya está completa. Se abrazaron. 2 mujeres que habían encontrado en la adversidad no solo a una hermana, sino una comprensión profunda de lo que significa elegir el amor por encima del miedo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Valeria. ¿Qué? Que todo comenzó con Julián buscando en mí algo que había perdido en ti, y terminó con todas nosotras encontrando cosas que nunca supimos que necesitábamos. Isabela asintió, mirando hacia el jardín donde su esposo estaba guardando las luces con la ayuda de Esteban. A veces el destino necesita que nos perdamos completamente para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Y mientras observaban a los hombres que habían elegido amar trabajar juntos bajo las estrellas, ambas hermanas supieron que habían encontrado algo que trasciende las coincidencias. Habían encontrado hogar. 2 años después, el sol de primavera se filtraba por las ventanas del salón de eventos, Casa de los Azulejos, creando patrones de luz dorada sobre las mesas decoradas con flores de cempasúchil y rosas blancas. Era un día perfecto para una boda, y Valeria no podía estar más nerviosa o más feliz.
Respira, hermana, le dijo Isabela, ajustándole el velo por tercera vez. Te vas a desmayar antes de llegar al altar. Es que no puedo creer que esto esté pasando realmente, murmuró Valeria, mirándose en el espejo del camerino. Su vestido era sencillo pero elegante, de seda color marfil con encaje discreto en las mangas. Había insistido en algo modesto, a los 31 años. Madre soltera casándose por segunda vez. No quería una producción teatral. Quería una ceremonia que reflejara quién era ahora. Una mujer que había encontrado el amor después de creer que no lo merecía. «Mamá, te ves como una princesa», dijo Camila desde la puerta, radiante en su vestido de dama de honor color rosa pálido. «Gracias, mi amor. ¿Ya están todos los invitados?» «Sí, y el padrino Julián ya está con el de Terre. Esteban en el altar. Se ve súper nervioso, pero feliz». La amistad que había surgido entre Julián y Esteban había sido una de las sorpresas más gratas de todo este proceso. Dos hombres completamente diferentes que habían encontrado respeto mutuo en su amor compartido por las hermanas Benavides Domínguez Monteiro, como ahora las llamaban en broma. Don Alberto apareció en la puerta con su bastón, elegante en su traje azul marino. «Lista, mija». Habían decidido que don Alberto la llevaría al altar. Era el único padre que había conocido realmente, y a sus 87 años se había convertido en el patriarca que su familia nunca había tenido. Más que lista, abuelo, en el jardín. Los invitados se ponían de pie mientras sonaba la marcha nupcial. Esteban esperaba en el altar, con Julián a su lado como padrino. Era extraño pero hermoso ver a los dos hombres que habían sido centrales en sanar a su familia, ahora unidos en amistad. Isabela caminó primero como madrina, radiante en un vestido azul cielo que complementaba perfectamente su embarazo de 5 meses. Después de 1 año y medio de intentos, finalmente había logrado concebir de nuevo. Esta vez, tanto ella como Julián estaban enfrentando el embarazo con una paz y una preparación emocional que no habían tenido antes. Camila siguió como dama de honor, esparciendo pétalos de rosa con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. A los 11 años, se había convertido en una niña segura de sí misma, excelente estudiante y parte integral de esta familia extendida que se había formado de manera tan inesperada. Finalmente, Valeria apareció del brazo de don Alberto. Cuando Esteban la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de 2 años de cortejo paciente, cenas familiares, tardes en el parque con Camila y construcción lenta de confianza, finalmente había llegado este momento. La ceremonia fue oficiada por un juez amigo de la familia, pero Esteban había insistido en escribir sus propios votos. «Valeria», comenzó, con voz ligeramente temblorosa, «cuando te conocí, estabas en el proceso de sanar de heridas muy profundas. Yo era solo el facilitador de esa sanación, pero tú hiciste todo el trabajo difícil. Verte transformarte de una mujer que no creía merecer amor a una mujer que irradia amor hacia todos los que la rodean, ha sido el privilegio de mi vida». Se detuvo para limpiarse las lágrimas. «Prometo amarte no solo a ti, sino a Camila como si fuera mi propia hija. Prometo honrar la familia que has construido con Isabela y Julián. Y prometo trabajar todos los días para ser el hombre que mereces, el padre que Camila necesita y el compañero que te ayude a seguir creciendo». Valeria sacó un papel de su ramo de flores. «Esteban, durante 30 años de mi vida, creí que el amor era algo que tenía que ganarme siendo perfecta. Tú me enseñaste que el amor verdadero no se gana, se recibe como un regalo y se devuelve como una elección diaria». Su voz se quebró ligeramente. «Prometo elegirte todos los días, no solo cuando sea fácil, sino especialmente cuando sea difícil. Prometo ser tu compañera en la construcción de la familia que ambos soñamos, y prometo enseñar a nuestros futuros hijos que el amor no es perfecto, pero sí es real, y que vale la pena luchar por él». Cuando el juez los declaró marido y mujer, toda la familia estalló en aplausos. Don Alberto lloraba abiertamente. Isabela se aferraba al brazo de Julián, y Camila gritaba «¡Viva!» con los brazos en alto. Durante la recepción, Isabela se acercó a su hermana mientras Esteban bailaba con Camila. «¿Cómo te sientes, señora Roldán?» «Completa», respondió Valeria, usando la misma palabra que Isabela había usado en su renovación de votos. «¿Y tú? ¿Cómo va el bebé?» «Perfectamente. Los doctores dicen que todo está bien.
Y esta vez Julián está presente para cada cita, cada síntoma, cada momento. Es completamente diferente. ¿Saben qué van a tener? Niña, vamos a llamarla Esperanza Lucía. Esperanza por la tía que te cuidó. Y Lucía por nuestra madre. Valeria sintió que se le cerraba la garganta. Me encanta. Camila está emocionadísima de tener una prima. ¿Y ustedes? ¿Van a intentar tener hijos juntos? Tal vez en 1 año o 2. Primero queremos que Camila se acostumbre a tener un padrastro, que Esteban se adapte a ser padre de una preadolescente y que nosotros nos acostumbremos a estar casados. Julián se acercó con 2 copas de champán. ¿De qué hablan las hermanas más hermosas de la fiesta? Del futuro, respondió Isabela, tomando su copa. ¿De todos los futuros que no sabíamos que eran posibles hace 3 años? Julián levantó su copa. Por los futuros inesperados, entonces, los 3 brindaron, y Valeria se maravilló de lo natural que se había vuelto esto. Estar con Julián sin incomodidad, verlo como el cuñado que era ahora, parte integral de su familia extendida. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran, la nueva familia Roldán Domínguez regresó a su casa. Esteban había vendido su departamento de soltero y se había mudado al departamento más grande que Valeria había comprado en la Roma Norte con parte de su herencia. Camila se quedó dormida en el auto, agotada por la emoción del día. Esteban la cargó hasta su habitación mientras Valeria se quitaba los zapatos en la sala. ¿Cómo te sientes, esposa mía?, preguntó Esteban cuando regresó. Feliz, cansada, abrumada de gratitud. ¿Gratitud por qué? Valeria se acurrucó contra él en el sofá. Por todo. Por ti. Por Isabela. Por don Alberto. Por Camila teniendo una familia real. Por haber encontrado mi lugar en el mundo. ¿Alguna vez te arrepientes de todo lo que pasó? Del dolor que tuvieron que atravesar para llegar aquí. Valeria consideró la pregunta. No, porque sin ese dolor, sin esa confusión inicial con Julián, nunca habríamos descubierto que Isabela y yo éramos hermanas. Julián nunca habría encontrado la motivación para sanar su matrimonio. Tú y yo nunca nos habríamos conocido. Todo tenía que pasar exactamente como pasó. Incluso la parte donde Julián se obsesionó contigo. Especialmente esa parte. Porque su obsesión no era realmente conmigo. Era con la posibilidad de sanación. Con la esperanza de que el amor pudiera sobrevivir al dolor. Él solo no sabía cómo expresarlo de manera saludable. Esteban la besó suavemente. Eres muy sabia para ser tan joven. Ya no soy tan joven. Soy una mujer casada de 31 años con una hija preadolescente y una familia que incluye a su exobsesión romántica como cuñado. Se rieron juntos, y Valeria se dio cuenta de que esta era la diferencia entre su primer matrimonio y este, la capacidad de reírse de las ironías de la vida en lugar de ser aplastada por ellas. 1 año después, Valeria estaba sentada en el mismo parque donde solía llevar a Camila cuando eran solo ellas 2 contra el mundo. Ahora observaba a Esteban empujar a Camila en los columpios, mientras Isabela amamantaba a la pequeña Esperanza en la banca de al lado. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela. En círculos, respondió Valeria. En cómo la vida da vueltas completas. Hace 4 años. Yo era una madre soltera trabajando de noche en un motel, sintiéndome completamente sola en el mundo. Ahora tengo una hermana, un esposo, una sobrina, un abuelo y una familia que no sabía que era posible. ¿Y Julián? Julián fue el catalizador. Sin él, tú y yo nunca nos habríamos encontrado. Pero lo más hermoso es que ahora es genuinamente mi familia. No por romance, sino por elección. Es el esposo de mi hermana, el padre de mi sobrina y, extrañamente, uno de mis amigos más cercanos. Isabela asintió. Es gracioso cómo a veces tienes que perderte completamente para encontrar exactamente dónde perteneces. Mientras observaban a sus familias en el parque, bajo el mismo sol que había brillado sobre todas sus lágrimas y celebraciones, Valeria supo que había encontrado algo que trasciende los finales de cuento de hadas. Había encontrado una vida real, con personas reales, llena de amor imperfecto pero auténtico, y por primera vez en su vida, eso era más que suficiente. Era todo.